Okay. Thank you, Alejandra. Thank you, Miguel. Okay. Well, we are going to see our presentation. Bien. Entonces, em, en la última guía que se envió, la guía número 7, tratamos el tema de present simple. El present simple, ¿qué es? Lo que hace el present simple es, bueno, se llama así porque nos está indicando un tiempo gramatical. Cuando nosotros vimos el verbo to be al inicio de las clases, si se acuerdan, veíamos que podíamos conjugar el pronombre con una acción, ¿cierto? Al momento de conjugar ese pronombre con esa acción, estábamos describiendo una acción en el presente, ¿sí? Recuerden que hay tres tiempos gramaticales. Tenemos el pasado, el presente y el futuro. Nosotros cuando hablamos nos expresamos ya sea en un presente, ya sea hablamos del pasado o ya sea podemos hablar del futuro, ¿cierto? Realmente hay una teoría física que dice que el tiempo no existe, que todo el tiempo es presente, ¿sí? Pero nosotros, para poder, digamos, expresar nuestra existencia, nosotros creamos los tres tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. Así como nosotros en el español tenemos esos tiempos para expresar una idea, ya sea en pasado, presente, futuro, lo mismo sucede en el inglés, ¿cierto? En el inglés hay varios tipos de presente, ¿sí? Vamos a tener el presente simple y el presente continuo, ¿listo? El presente simple se va a referir a... Listo. Denme un momento que me está escribiendo la directora. Vale. Entonces, como les decía, el presente simple se va a referir a algo que está sucediendo, no que está sucediendo en el momento, sino algo que sucede. ¿Listo? Por decir, acciones de la rutina diaria, eh, digamos, afirmaciones, cosas que podemos decir en una afirmación, por decir en pensemos a ver, en Estados Unidos hay estaciones, ¿sí? Esa es una oración en presente simple, ¿sí? Porque es algo que sucede todo el tiempo, no es algo que está sucediendo en este mismo momento. Si sucediera en este mismo momento, la conjugación sería diferente. ¿Sí me hago entender? El present simple nos sirve para describir acciones de rutina, como por ejemplo, me levanto a las 2 de la mañana, no, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, me cepillo los dientes y voy al trabajo. Bueno, y desayuno y voy al trabajo, ¿sí? Eh, Son acciones que suceden en el transcurso, ¿listo? Son hechos que suceden todo el tiempo, ¿sí? Por eso se llama present simple. ¿Y por qué su estructura? Pues es simple, no hay que conjugar tanto, simplemente hay que tener en cuenta que en tercera persona se agrega la S, ¿listo? Al verbo, ya vamos a ver eso. Vamos a ver que en este tiempo gramatical vamos a emplear un auxiliar que es el verbo do o das, ¿listo? Este verbo significa hacer, ¿listo? A ver. Ya. Significa hacer por sí solo, ¿listo? Pero cuando nosotros lo empleamos con una oración, al emplearlo con esa oración, ya este verbo no es hacer, sino que simplemente está conjugando la oración, dándole sentido. ¿Cómo así que dándole sentido? Entonces, primero que todo, vamos a ver. Tenemos, acuérdense que tenemos los tres tipos de oraciones, ¿sí? Tenemos la afirmativa, la negativa y la interrogativa, ¿cierto?
En la afirmativa es donde vamos a ver dónde agregamos la S al verbo cuando es en tercera persona. ¿Cómo así que en tercera persona? Acuérdense que tenemos los pronombres, ¿cierto? Los pronombres, ¿cuáles son? I, you, he, she, it, we, you, they, ¿sí? Que en español significan yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos. ¿Listo? O ellas. Em, entonces, cuando estamos hablando en tercera persona, es decir, cuando no estoy hablando de yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, sino estoy hablando de él, ella y esto se llama tercera persona. Y cuando es en tercera persona, al verbo se le agrega una S o una ES dependiendo del verbo, como acá se le agregó una ES. ¿Listo? ¿Por qué se le agrega una S? Porque el verbo es muy corto, solamente tiene una vocal. Y al tener una sola vocal, se le debe agregar ES. ¿Listo? Entonces acá solamente se le agrega ES por el sonido. ¿Por qué? Porque play suena como si tuviera dos vocales. Ya al tener dos vocales ya no es necesario agregar una ES, sino que solamente se agrega una S. ¿Listo? Y esto pues en el caso de los verbos que están acompañando al pronombre de tercera persona, es decir, he, she o it. ¿Listo? Bien. Entonces acá ya es donde vamos a ver el uso de este auxiliar do. ¿Listo? Para emplear preguntas, vamos a utilizar do o das. ¿Listo? Das o do va a depender de esta tercera persona. En presente se le agrega una S. Digo, todos están en presente, digo, en afirmativo se le agrega una S. En pregunta se le agrega la ES. ¿Listo? Al verbo das. Pero acá nosotros en afirmativo no utilizamos el auxiliar do, solamente conjugamos el verbo, ¿sí? I play, you play, he plays, she plays, it plays, ¿sí? Solamente conjugamos el verbo, no tenemos que agregar do. Pero para hacer preguntas y para hacer oraciones negativas, sí voy a emplear este auxiliar do o das. ¿Listo? Entonces este das lo voy a emplear solamente con los pronombres he, she e it. ¿Listo? De resto voy a emplear do. Do. ¿Listo? Entonces, para hacer preguntas, la estructura, ¿cómo es? Primero va el auxiliar, luego va el pronombre, y luego va el verbo y el complemento. ¿Listo? Acá pues estas oraciones están simples, entonces no tienen complemento, pero pues nosotros lo podemos agregar. Por ejemplo, do I play with Mario? Yo juego con Mario. O do you play with your mom? ¿Tú juegas con tu mamá? O do you play in the park? ¿Tú juegas en el parque? Sí, acá va el complemento. Entonces, primero va el auxiliar, luego va el pronombre, luego va el verbo y luego va el complemento. ¿Listo? Pongan atención porque de eso se trata la guía número 7. ¿Listo? Entonces, das lo vamos a emplear para los pronombres en tercera persona y el resto va a ser con do. ¿Bien? Y esto para hacer preguntas. Y ya para hacer oraciones negativas, entonces vamos a ver que lo mismo, vamos a emplear el das, pero con el vamos a agregar un not. ¿Listo? Acá no tiene contracción, pero generalmente no lo escribe con contracción. Es decir, acá no sería I do not, sino que la contracción sería don't. La O se cambia por la comilla arribita. ¿Listo? Por la comita que va arriba. ¿Listo? Se cambia. Entonces, es decir, es como si anuláramos esta O y le pusiéramos una comita. ¿Listo? Es como si anuláramos esta O y pusiéramos una comita y esto lo uniéramos. ¿Listo? Esa es la contracción. Entonces, normalmente cuando las personas hablan, ellos no dicen I do not play, sino dicen I don't play, lo dicen con la contracción. ¿Bien?
Eh, Generalmente cuando se dice I do not play es cuando se quiere hacer énfasis en que de verdad no va a jugar, ¿sí? En que vas a decir no voy a jugar. Estás haciendo una aclaración. Pero generalmente cuando las personas hablan simplemente lo hacen con la contracción. Si dicen I do not es porque en serio están aclarando que no van a hacer algo, ¿sí? Que algo no va a suceder o que no van a realizar una acción. Y cuando lo dicen con la contracción es porque simplemente lo están diciendo de forma rápida y simple, sin hacer como ese acento en de que no van a realizar algo, sino que no lo van a hacer y ya, ¿sí? Y lo mismo pasa con los pronombres en tercera persona. Tenemos el does y el not. Entonces, he does not play. Por ejemplo, si alguien dice he does not play, es porque en serio esa persona no va a jugar. O lo pueden decir con la contracción, que es lo que les había dicho, que cambian la O por una comita y pues esto se une. Entonces queda así, he doesn't. Y la forma de pronunciarlo es doesn't, como si esto se transformara en una A. La O y la E se transformaran en una A. No es correcto decir do es not o do isn't porque no suena bien, no, eso sería como si lo estuviéramos traduciendo de nuestro lenguaje muy propio y la idea pues es manejar un poco la estructura que ellos utilizan, ¿no? Entonces, esta O y esta E suenan como si fuera una A y la forma correcta de pronunciarlo sería he doesn't. ¿Listo? Y pues se escribe así, todo es con la contracción, ¿no? Todo es N y la O se cambia por una comita. ¿Listo? Y se pronuncia así, doesn't. Y este doesn't se va a utilizar para he, she, it. ¿Listo? Y el resto sí se va a utilizar el don't. ¿Listo? El we, you, they y you, I. Se va a utilizar el don't. Bien, entonces esto es un poquito de la estructura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar, vamos a ver la guía. Sí, esta es la guía 7. Entonces vamos a ver la guía, vamos a explicar un poquito la guía, pero antes denme un momento que tengo que hacer lo que la directora me dijo. Entonces, por favor, vayan abriendo sus guías por si tienen alguna duda, los que ya las comenzaron a hacer, para que me vayan diciendo, ¿listo? Mientras yo hago lo que la directora me recomendó. Bien, entonces acá tenemos nuestra guía número 7, nuestra guide number 7. Acá, como ven, está el tema trabajar, el desempeño, los indicadores de desempeño. Bien, y entonces acá al principio lo que nos muestra es los usos del simple present. Entonces tenemos que es para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes, ¿sí? Es para expresar, como les decía al inicio, cosas generales, acciones repetidas, eh, situaciones, hechos que se mantienen, ¿sí? Por decir, cuando yo les daba el ejemplo de que en Estados Unidos hay estaciones. Si yo traduzco eso al inglés, diría, in United States are stations. Y ya estoy utilizando el simple present. ¿Listo? Y estoy haciendo una oración afirmativa.
Acuérdense que hay tres tipos de oraciones. Tenemos las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Listo? Entonces, acá hay algunos ejemplos de oraciones afirmativas de present simple. Entonces, por ejemplo, I smoke, que es yo fumo, esto es un hábito. I work in London, que es permanencia, yo trabajo en Londres. London is a large city, es un hecho en general, que en español diría Londres es una ciudad grande. También se utiliza para dar instrucciones o indicaciones. You walk for 200 meters, then you turn left. Tú caminas por 200 metros y luego giras a la derecha. Listo. Digo a la izquierda, perdón. Left es izquierda, right es derecha. Para hablar de eventos programados, presentes o futuros. Your exam starts at 9. Tu examen comienza a las 9. Y si miren, start está con S porque estamos hablando del examen. El examen sería lo mismo que el pronombre it, ¿sí? Esto. Entonces iría conjugado el verbo. ¿Listo? Para hacer la oración afirmativa. Para referirse al futuro detrás de algunas conjunciones, es decir, conjunciones son después, cuando, antes, tan pronto como, hasta, listo, estas son las conjunciones. Y bueno, esto del futuro pues lo vamos a ver despuesitos o en el próximo ciclo, creo que en este no alcanzamos a ver el futuro. Si lo vemos por encimita, ¿listo? Y bueno, para que sepan, esta es la contracción de futuro. Y se utiliza pues para indicar que algo va a suceder. ¿Listo? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que el simple present no se utiliza para hablar de lo que está ocurriendo en este momento. Como les decía, hay dos tipos de presente que tenemos. El present simple, que es para indicar hechos generales, rutinas, hábitos, ¿sí? Y el present continuous, que es el que nos dice algo que está sucediendo en este mismo momento. Por ejemplo, yo en este momento les estoy dando clase, estoy hablando, estoy sentada, estoy viendo la pantalla, ¿sí? Son cosas que están sucediendo en este mismo momento. Ustedes en este mismo momento me están escuchando, están viendo la pantalla, están tomando apuntes, están prestando atención, ¿sí? O no están prestando atención. Son cosas que están sucediendo en este mismo momento y eso es diferente al simple present. A ese se llama present continuous, pero por ahora nos interesa el simple present. ¿Listo? Bien, acá hay otros ejemplos de hábitos y rutinas. Tenemos he drinks tea at breakfast. Entonces, he, como ven, es un pronombre que es de tercera persona. Entonces, el verbo se le agrega una S. She only eats fish. Ella solo come pescado. Eats. ¿Por qué? Porque el pronombre es ella. En cambio, este pronombre es they. They watch television regularly. They es un pronombre que no es de tercera persona, por lo tanto el verbo no se le agrega S. Pero ¿qué pasa si acá estuviera esto, the dog? ¿Qué pasaría con el siguiente verbo? ¿Le agrego una S o no le agrego una S? ¿Quién me dice? ¿Qué creen? ¿Que se le agrega una S o no se le agrega una S? ¿Saben qué es the dog? El perro, profe. Sí, el perro. ¿El perro en qué pronombre iría? ¿En él, ella, esto, nosotros, ellos? ¿Qué pronombre sería? Presente, ¿no? ¿Sería en el presente, profe? Sí, pero ¿qué pronombre? Acuérdense que los pronombres son estos. Esperen, les escribo por acá. Los pronombres son estos. I, you, he, she, it, we, you y they. Esos son los pronombres. ¿Qué pronombre sería entonces the dog? ¿A qué pronombre correspondería este sujeto? Oh my gosh, what happened? Acá. ¿A qué pronombre correspondería? Les voy a agrandar entonces esto.
Is, profe. It, ¿sí? It. Sí, señora. Sí, It. irían it. It se utiliza tanto para objetos, cosas en general y para animales, ¿listo? Animales, plantas, se utiliza it. Bien, entonces, the dog sería el pronombre it. Por lo tanto, si ya sabemos que sería el pronombre it, ¿el verbo iría con ese o sin ese? Yo creería que con ese, profe. Claro, porque estamos conjugando en tercera persona, it es de tercera persona, estos tres son de tercera persona, entonces acá yo tendría que agregar una S. The dog watches television regularly. Estaríamos diciendo que el perro ve televisión regularmente. ¿Listo? Es un ejemplo, obviamente, pero la estructura gramatical estaría correcta cuando agregamos la S. ¿Listo? Bien. Entonces, para ver acciones repetidas, we catch the bus every morning. Nosotros tomamos el bus todas las mañanas. It rains every afternoon in the hot season. Llueve todas las tardes en la temporada de calor, es decir, en verano. They drive to Monaco every summer. Ellos manejan a Mónaco todos los veranos. Entonces, miren la estructura gramatical. We catch es tomar, ¿sí? Entonces, catch, no, pero no tomar por ejemplo, tomar bebidas o tomar un objeto, sino de como de atrapar, ¿sí? Como de tomar el bus, ¿sí? De como capturar, ese es el significado de catch, como atrapar algo. Pero nosotros lo diríamos como tomar el bus, ¿sí? Porque nos subimos al bus. Pero el significado original de catch es atrapar. ¿Listo? No es lo mismo que tomar una bebida o tomar un objeto, ¿listo? Bien. It rains every afternoon. It rains, la lluvia, es pues un objeto, ¿cierto? Pues es que, ¿cómo podríamos decir que la lluvia sea un objeto? Bueno, es algo que sucede, ¿cierto? Entonces también se tomaría como it y como la acción de llover, entonces se le agrega la S, ¿listo? They drive, entonces they es el pronombre de ellos, entonces no se le agrega la S. Ellos manejan a Mónaco todos los veranos. Hechos generales, water freezes at 0 degrees, dice que el agua se congela a los 0 grados. El siguiente dice, bueno, el agua, ¿cierto? Water es pues un objeto, es algo, ¿cierto? Entonces agregamos la S. ¿Por qué se le agrega una S y no solamente la S? Por el sonido. Porque freeze solamente suena como si tuviera una sola vocal. ¿Listo? Entonces por el sonido se le agrega la ES. The earth revolves around the sun. La tierra gira alrededor del sol. Y revolves. Acá no es que se le haya agregado una ES, sino que el verbo es así, revolve. ¿Listo? Her mother is Peruvian. Su madre es del Perú. Bueno, esto es lo de los pronombres que vimos ahorita. Instrucciones o indicaciones. Open the bucket pour the contents into hot water. Esto es para dar una instrucción. Por ejemplo, abre el paquete y pone el contenido en agua caliente. You take the number 6 bus to Webney and then the number 10 to Bedford. Por ejemplo, van a ir a Bedford, entonces tiene que primero tomar el bus número 6 a Webney y luego el número 10 a Bedford. ¿Listo? Son indicaciones. Eventos programados. His mother arrives tomorrow. Su madre llega mañana. Our holiday starts on the 26th March. Las vacaciones comienzan el 26 de marzo. Y bueno, construcciones del futuro, que como les decía, pues esto es un poquito, digamos, un poquito alejado de nuestro tema, pero igual es también se utiliza con el presente simple. She'll see you before she leaves. Ella te va a ver después de que ella se vaya. We'll give it to her when she arrives. Vamos a dárselo a ella cuando llegue. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos un poquito de la estructura. Tenemos
pues la forma afirmativa, interrogativa, negativa, ¿listo? Entonces, ya sabemos que desde la forma afirmativa tenemos que tener cuidado con los pronombres de tercera persona, en tanto que tenemos que agregar una S o una ES al verbo. Y el resto sí, el verbo se mantiene. Think es pensar, ¿listo? Think es pensar. I think on you, te pienso. I think that this class is boring. Yo pienso que esta clase es aburrida. I think that my mom is beautiful. Yo pienso que mi mamá es hermosa. ¿Listo? I think. Y pongan atención como yo pronuncio think. Nosotros si lo leyéramos en nuestro lenguaje, nosotros diríamos think, porque para nosotros el H no tiene sonido. Pero en el inglés es diferente la pronunciación. La TH suena diferente. Suena, es que es un sonido, bueno, distinto que nuestra lengua. Entonces escuchen cómo yo lo pronuncio. Think. Suena muy suave, la T no suena duro como nuestro lenguaje, que suena ta, sino es un sonido más suave. ¿Listo? Think. Como si dijera con la S, pero no totalmente con la S, sino como un sonido de Z, think. Bueno, inténtenlo pronunciar en sus casas. Think. Listo. Entonces, como les decía, en la forma afirmativa tenemos que tener cuidado en el pronombre de tercera persona he, she o it, en agregar la S o la ES de acuerdo al verbo. ¿Listo? La forma interrogativa tenemos que la estructura va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el pronombre y luego el verbo y pues el complemento. ¿Listo? Do I think? Yo pienso. Do you think? ¿Tú piensas? En la forma negativa la estructura va primero va el pronombre, luego va el auxiliar, ya sea con contracción o sin contracción, y el verbo. ¿Listo? Y pues el complemento. I don't think that yo no pienso que María, I don't think that María arrived today. I don't think that Maria arrived today. Arrived. Oh my God, María, shit. I don't think that Maria arrived today. Y acuérdense que do not es para hacer énfasis. Para decir en serio, María no viene hoy. O pues simplemente lo podemos decir con la contracción, que es cambiando la O por una comita y pues pegando todo y nos va a quedar así. ¿Listo? Las dos formas son válidas, sino que la forma que estaba, la de I do not, es para hacer énfasis en que en serio no pienso que María venga hoy. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá está la estructura. Entonces, si ven, tercera persona, thinks. She thinks. It thinks. ¿Listo? Y el resto se mantiene. ¿Listo? En tercera persona también se agrega al auxiliar do, es, ya sea para hacer pregunta o para hacer la oración de forma negativa. A ver, un momentito, ya. Para hacer la pregunta o para hacerla de forma negativa y pues también podemos hacer la contracción. ¿Listo? Entonces, he does not think es para decir, él no piensa. Estamos diciendo que en serio él no piensa. O podemos decir, he doesn't think, simplemente estamos hablando de forma general. Estamos haciendo énfasis en nada. ¿Listo? Uy. Y no es correcto que nosotros escribamos, por ejemplo, she don't think. She don't think. Si nosotros escribimos she don't think, estaría muy mal gramaticalmente, sería un error de ortografía, porque no estamos utilizando el verbo auxiliar de forma correcta. Estamos poniendo el verbo auxiliar que no pertenece a la tercera persona, sino a la primera persona. Entonces, si nosotros escribimos she don't think y no does not think, así como está acá,
doesn't think, estaría muy mal ortográficamente, ¿listo? Entonces, esto no se puede hacer. Si nosotros escribimos, por ejemplo, acá, does, you doesn't think, tú no piensas, digamos que significa lo mismo, pero el ortográficamente estaría fatal. ¿Listo? Esto no va. Así no. ¿Listo? Bien. Entonces debemos tener cuidado de que en tercera persona debemos conjugar con la S si es una oración afirmativa, poner el auxiliar, ya sea de forma interrogativa o negativa con das, ¿sí? Así, does. Y la forma en la que se pronuncia es como si esta O y esta E sonaran como una A, das o doesn't. ¿Listo? Y que para hacer preguntas, el das va primero, luego va el pronombre y luego va el verbo. Y que para hacer oraciones en negativos, vamos a decir primero el pronombre, vamos a utilizar luego el auxiliar y luego el verbo. ¿Listo? Entonces, fíjense bien en esa estructura cómo va. ¿Vale? Bien. Bueno, esto es algo sobre la tercera persona. A ver, denme un momentito. Ok. ¿Listo? Entonces, acá hay algunos datos sobre esta tercera persona, ¿listo? En la tercera persona de singular, el verbo siempre termina en S. He wants, lo que les he dicho toda la clase. He wants, she needs, he gives, she thinks. ¿Sí? O it. ¿Listo? Para las formas negativas e interrogativas se emplea das en tercera persona. Entonces, esto que dice que tercera persona y el auxiliar do más el infinitivo del verbo, esto es una forma, digamos, técnica para decir que se debe emplear das. ¿Listo? Es una forma lingüística para hablar de este das. Bien. He wants ice cream. Does he want strawberry? He doesn't want vainilla. Entonces, he wants ice cream es el que quiere helado. Does he want strawberry? ¿Será que él quiere una fresa? ¿Él quiere una fresa? Están preguntando. He doesn't want vainilla. Él no quiere vainilla. Verbos, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, que los verbos que terminan en Y, en la tercera persona, cambia la I por la I latina, ¿listo? Cambia la Y por la I latina y se le agrega la S. Entonces, por ejemplo, este verbo, este es fly, que significa volar, termina en Y. Tercera persona, por ejemplo, si yo quiero decir, what happened? Ya, se me había salido la llamada. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero decir he fly at 9, por ejemplo, un piloto va a volar a las 9 de la mañana, ¿cierto? Entonces, esta no sería la forma correcta para hacer la estructura gramatical, sino que me dice la regla, me dice que la Y cambia por la I latina y como solamente tiene una vocal, agrego la ES, ¿listo? Entonces va a quedar así correctamente escrito, ¿listo? He flies. No, he flies así, he flies. No, esto estaría mal, ¿vale? Esto no. Ay, no, así. ¿Listo? Esto no. Igual ustedes tienen esto en la guía, entonces pueden darle el repaso. ¿Listo? Y bueno, cuando es la excepción, cuando no se cambia la Y por la I latina, cuando hay una vocal antes. ¿Listo? Por ejemplo, acá no hay una vocal antes. Acá sí. ¿Listo? Play, pray. Play es jugar y pray es orar. ¿Listo? Pray, orar. Y como hay una vocal antes de la Y, ahí no se cambia la Y por la I latina, como acá. ¿Listo? ¿Qué otros verbos hay que terminen así? Está cry, que es llorar. Oh my gosh, no, me quedo tachadito. Está a ver aquí. Ya. Está cry, que es llorar. Ese es otro ejemplo de verbos que terminan así en Y.
Y no me acuerdo de otro, pero a ver si me acuerdo de otro. Fly, try, que es intentar. ¿Listo? Try es intentar. Este es otro ejemplo, lo que termina en Y. Entonces, cuando yo lo conjugue en tercera persona, por ejemplo, she cries, no voy a escribir así, she cries, no. Voy a escribir she cries. ¿Listo? Espero que esa parte les haya quedado un poquito clara. Igual si tienen dudas, saben que me pueden preguntar. ¿Listo? Vale. Bueno. Y añadimos S a los verbos que terminan en doble S, en X, en SH, en CH. He passes, she catches, he fixes, he pushes. Y si se fijan, son verbos que solamente tienen una vocal. Una vocal, una vocal, una vocal. ¿Listo? Bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos. He goes to school every morning. Él va a la escuela todas las mañanas. Si ven que tiene solo una vocal, entonces agrego ES. No una S, sino ES. She understands English. Agrego la S. Ella entiende inglés. It mixes the sand and the water. Él mezcla la arena con el agua. ¿Listo? Perdón. He tries very hard. Él intenta muy fuerte. Y si ven cómo está escrito tries, pues no está escrito con la I, a pesar de que el verbo es así, se cambia la estructura. ¿Listo? She enjoys playing the piano. Ella disfruta tocar el piano. ¿Listo? Enjoys. Agregamos la S. Y pues playing, ¿por qué se le agrega una ing? Porque es una estructura gramatical que hay. ¿Listo? Para hablar de cuando tocamos un instrumento. Pero pues eso lo veríamos luego. ¿Listo? Y pues esto hace parte del presente continuo. Acá lo que nos importa es cómo se conjuga el verbo que se le agrega la S. ¿Listo? ¿Y por qué se le agrega la S y no se cambia la I griega por la I latina? Porque hay una vocal antes de la Y. ¿Listo? Bien. Listo. Ahora lo que lo que nos afecta a la vida, nuestros ejercicios, ¿no? Bueno, completa las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. Entonces acá tenemos primero el ejemplo. I sometimes go to work by car. Entonces acá el verbo se mantiene tal cual, se mantiene intacto porque estamos utilizando el pronombre I y esto es el pronombre yo, por lo tanto está en primera persona. Al estar en primera persona no tengo que agregar una ES, ¿listo? Entonces, ¿qué pasaría si acá en lugar de I dijera Santiago, sometimes go to work by car? Acá, ¿cómo iría el verbo? ¿Quién me dice? A ver, le doy un punto. Está María, Miguel, Ana Alejandra. ¿Quién me dice? ¿Cómo iría el verbo? Santiago sometimes go to work by car. ¿Cómo iría el verbo? ¿Como go o como goes? Como go, profe. Así, Santiago sometimes, por ejemplo, acá, Santiago sometimes go to work by car. ¿Así? ¿Están de acuerdo los demás? Sí, profe, estamos de acuerdo. Ok, entonces no me entendieron. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el pronombre, ¿cierto? Santiago, ¿qué es? ¿Un él, una ella, un yo? Ah, ¿Qué sería? ¿Qué el pronombre? profe. Entonces Sería, es un él, ¿cierto? sí, Tercera señora. persona. Ah, Entonces agrego la ES. ¿Listo? go. Vale, no importa. La idea es esa, que ustedes mismos vean cómo se hacen los ejercicios. ¿Listo? Bueno, miremos el siguiente. Ben works in a hospital. ¿Cómo iría el verbo? Ben. Primero miramos el pronombre. Ben. Es que ella, él, esto. Sería el profe.
Sí, sería él. Entonces, ¿el verbo cómo iría? Work. Work ¿No, profe? con S. Sí, sí. Work. Exacto, muy bien. Ben works in a hospital. ¿Listo? Perfecto. A ver, she, ¿cómo iría este? Esto es de la forma negativa. Entonces, si no nos acordamos cómo es la forma negativa, entonces podemos subir y miramos acá la estructura. Entonces, acá está la estructura para la forma negativa. Es she, entonces miremos she. Tararám. Sí, acá está. Entonces miren cómo es la estructura para la forma negativa. Podemos escribirla así, does not, o podemos hacerla con la contracción. ¿Listo? A ver. Ok. Me están diciendo que la clase va de 45 minutos porque el día de hoy tenemos izada de bandera. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya debo acabar la clase. Pero, entonces, para que resuelvan los ejercicios, se pueden guiar de esta primera parte que está acá, en donde les ponen los ejemplos, les ponen las excepciones, bueno, todo. Y acá está la tablita donde muestra la estructura, ¿listo? Entonces, como les decía, podemos poner does not o podemos ponerla con la contracción de una vez, ¿listo? ¿Y la contracción qué es? Voy a pegar este does con not y cambio la O por la comita, ¿listo? Y ya nos queda la misma estructura, ¿listo? Las dos son válidas. Entonces, miramos acá la estructura en la tablita y ya podemos hacer el ejercicio, en caso de que no nos acordemos, porque obviamente pues nosotros no hemos practicado lo suficiente y no tenemos la memoria para decir, ah, así se escribe el negativo, ¿listo? Entonces, acá nos dice not teach, entonces diríamos, does not, o podemos escribirlo así, las dos formas son válidas, does not teach. Ah, bueno, algo que tienen que tener en cuenta y es que cuando nosotros estamos usando el auxiliar, ya sea de forma negativa o interrogativa, nosotros no agregamos una S al verbo, ¿listo? Nosotros dejamos el verbo tal cual. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar nos está diciendo que estamos hablando en presente simple. La S solo se agrega cuando la oración es afirmativa. Y bueno, ya tengo que salirme porque me van a regañar. ¿Listo, chicos? Entonces, si tienen alguna duda frente al taller, por favor háganmela saber vía WhatsApp. ¿Listo? Y pues, Vale, profe.